Los sellos pueden ser símbolos o el nombre de una entidad no corpórea, que se grafica en un lenguaje críptico, siendo estos un medio que permite ya sea la comunicación, el control o la anulación de acuerdo de las necesidades del invocador. Según el ocultismo, el mismo conocimiento del sello procede de la entidad que sirve para invocar, ya que es una forma de crear una conexión entre los planos no terrenales y el nuestro, permitiendo la entrada energética del ser. Es importante recalcar que existen muchos tipos de sellos para diferentes entidades, desde los que sirven para invocar ángeles, demonios, dioses paganos, bestias etéreas, seres feéricos, genios, etc. Así también existen sellos que engloban a un género, como los de la Goetia, en el que se alude a toda una serie de entidades, como los sellos planetarios que están asociados a sus respectivos dioses romanos. En el mismo sentido, podremos encontrar sellos mágicos a lo largo de la historia y en muchos lugares del planeta, aunque el uso claramente varía. Por ejemplo, tenemos sellos en la Cábala, una disciplina del pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo yacídico, y que se utilizan como herramientas para dar una interpretación mística y alegórica del Antiguo Testamento. También tenemos sellos en las culturas precolombinas americanas, como los sellos solares mayas, que se traducen en frecuencias o esencias solares que sirven para indicar cuál es la misión de una persona en la vida. Tenemos sellos en la magia de la Wicca, la que al conformarse la primera mitad del siglo XX tiende a aunar diversas fuentes esotéricas, que van desde la magia druídica, pasando por la brujería medieval y contemporánea, e incluyendo la tan resguardada práctica hermética. Los encontramos también en la alquimia, la que los utiliza como medio de canalización energética. Estos solían fundarse en la transformación de fórmulas matemáticas en signos geométricos, también llamados símbolos de alquimista. Según cada cultura, podrían variar desde simples figuras geométricas resultantes de la aplicación de fórmulas matemáticas hasta complejas imágenes metafóricas, en las cuales cada elemento solía tener un significado propio. También podían ser símbolos interpretados a criterio del autor. Incluso las runas, en cierto sentido, pueden ser catalogadas como sellos debido a su capacidad de entregar poder a través del nombramiento. Además de que una de sus runas, llamada Stafur Tilat Vecchia Updauk, tiene la función de ser un portal de invocación de fantasmas y otras entidades. Una práctica que subyace a la idea del dominio, que se ve en los grimorios. También tenemos a los sellos salomónicos, siendo que dentro de ellos se encuentra uno de los más famosos, el hexagrama. Según una tradición, este símbolo se encontraba grabado en el anillo mágico usado por el rey Salomón, para controlar demonios y espíritus, aunque el anillo original tenía inscrito el tetragrama, el sagrado nombre de Dios en 4 letras. Los amuletos medievales imitaron este anillo sustituyéndole por el hexagrama o pentagrama. Ahora, si nos preguntamos realmente de dónde provienen, no existe una respuesta que pueda satisfacer a esta pregunta, ya sea porque son visiones de una profecía o un profeta, o porque se desconoce su procedencia debido a la antigüedad de su aparición. Lo que sí se puede afirmar es que la fuente de propagación masiva de este conocimiento son las obras insignes de la magia en el medioevo. Y es así como entra a la palestra el relato de los grimorios. En la Edad Media no existía una diferencia clara entre ciencia y magia, pues ambas disciplinas servían al mismo propósito, el de coexistir y dar una explicación a hechos que por naturaleza eran ajenos a la cotidianeidad del hombre. Es así que en este contexto cultural nacieron en Europa los famosos grimorios, manuales que recopilaban todos los conocimientos sabidos o por saber sobre astrología, ángeles y demonios,
instrucciones para aquelarres, encantamientos y hechizos, medicamentos, invocaciones sobrenaturales, talismanes, sellos, etc. Pero hay que tener cuidado, ya que al parecer los primeros grimorios tuvieron un enfoque más místico, en cuanto sus escrituras estaban hechas con la intención de crear una comunión directa con Dios. Además, en un sentido más práctico, los grimorios fueron compendios de sabiduría, que previo a la invención de la imprenta, eran el privilegio de una casta acomodada que tenía la posibilidad de instrucción, o bien de integrantes de la fe cristiana que tenían los permisos literarios para investigar en esta corriente. No olvidemos que varios manuales de exorcistas de la fe cristiana se basaban en estos grimorios para conformarse. De allí que la etimología de su nombre provenga de la palabra gramática, siendo estos libros que eran fundamentales para la educación escolar y universitaria. Generalmente están datados desde mediados de la Baja Edad Media, en el siglo XIII hasta el siglo XVIII, y son muy pocos los que se datan en fechas anteriores al siglo XIII. Pero a pesar de lo fantástico que suena esto, hay que definir una encrucijada. No existe una referencia histórica que marque la fuente exacta de toda esta corriente esotérica, ya que estos textos se inspiraban en distintas tradiciones espirituales y religiosas de la antigüedad, rituales paganos, la cábala judía, el cristianismo o las diferentes sectas ocultistas. De hecho, se conoce poco sobre el origen de muchas de las fórmulas mágicas, aunque es probable que sean el resultado de traducciones de conocimientos de magia oriental árabe, fusionada con elementos occidentales. Sin embargo, en la mayoría de los grimorios hay elementos del cristianismo, especialmente oraciones y rituales orientados a combatir al diablo. Pero al tratarse de manuscritos no relacionados de manera explícita con la teología cristiana, eran considerados textos mágicos que debían ser prohibidos por la doctrina oficial de la Iglesia. Aquellos manuscritos originales eran custodiados en secreto por los magos y hechiceros, y gracias a ello pudieron sobrevivir al fuego de la Inquisición. Es interesante cómo la efervescencia al culto de los ángeles tuvo como estandarte a muchos de los sellos angelicales que provienen del Grimorio de Armadel, un tratado medieval que permaneció oculto durante muchos siglos, hasta que se encontró en Inglaterra en el siglo XIII. A pesar de que en el concilio celebrado en el 363 d.C., varios siglos atrás, en la ciudad de Laodicea, se declaró en el Canon 25 que le es un pecado a un cristiano abandonar la iglesia de Dios y apartarse para invocar a los ángeles. En el siglo XV se produjo un avance muy significativo por la difusión cultural, la invención de la imprenta. A partir de ese momento, los grimorios empezaron a conocerse en los territorios de Francia, Alemania e Italia, publicaciones en las que abundaban libros de magia popular impresos en masa y comercializados a precios asequibles. En ellos, el pueblo llano podía aprender a curar un resfriado común, bendecir el nacimiento de un ternero, desenterrar tesoros ocultos o doblegar la virtud de las damas cristianas. Además, desde fines de ese mismo siglo y principios del siguiente, durante las cruzadas se aludió la autoría de varios grimorios a la etnia árabe, como forma de crear una contrapropaganda que pudiera deshumanizar a los no creyentes. Es así que fueron textos muy populares hasta el siglo XVIII, cuando la ciencia dio un salto cualitativo y el conocimiento esotérico comenzó su lento declive. Desde el siglo XVIII ha existido un pequeño sector económico dedicado a la venta de grimorios falsos o mal traducidos. La mayoría de los textos originales están en francés o latín y son muy raros. No obstante, existen traducciones fieles de la mayoría de los libros indicados. A finales del siglo XIX, algunos de estos textos, como el Abramalin y las claves de Salomón, fueron reivindicados por organizaciones mágicas paramasónicas, como la Orden Hermética del Amanecer Dorado,
y la Orden del Templo del Este u Orden de los Templarios Orientales. También existen algunos grimorios de ficción contemporáneos. El más conocido de todos ellos probablemente sea el Necronomicon, un supuesto libro mágico de las obras de H.P. Lovecraft, inspirado por la mitología sumeria, y que aún en la actualidad existen creyentes que defienden su veracidad, aunque el mismo autor confirmara, aunque en privado, de que dicho grimorio era una invención literaria más. También el Ars Goetia, una parte de la clave menor de Salomón que trata sobre cómo invocar demonios. A pesar de no existir una fuente exacta que permita definir el origen de estas prácticas, lo que sí existen son referentes históricos de inspiración que dieron bases para la conformación de los grimorios. Por ejemplo, Enoc, el bisabuelo de Noé, sería la primera de estas autoridades antiguas que, gracias a sus tratos con los hijos de Elohim, o sea, los ángeles, logró adquirir conocimientos sobre las luminarias celestiales y dentro de ellas los nombres de arcángeles y ángeles, tal como se recoge en el libro de Enoc, apócrifo que forma parte de los famosos manuscritos del Mar Muerto. Dentro de la misma casta está Sem, segundo hijo de Noé, y de acuerdo con la doxografía, experto iniciado en magia babilónica anterior a la caída. Supuestamente el tal Sem resguardó sus pergaminos y tablillas durante el diluvio. Moisés también tenía fama de dramaturgo detentador de saberes ocultos, seguramente transmitidos por Yahvé en sus frecuentes encuentros, o anotados en la tercera tabla entregada en el monte Sinaí, la misma que el profeta rompió en un ataque de rabia producido por la veleidad del pueblo de Israel. Otras versiones no menos autorizadas sostienen que Moisés había aprendido magia de sus preceptores egipcios y habría destacado ya en su juventud poniendo en dificultades a los magos de la corte del faraón. No menos importante que la de Moisés es la autoridad de Salomón, cuya sabiduría se extendía al campo de la demonología, en el que destacó por la proeza de encerrar en botellas a 72 demonios. También Simón el Mago, un obrador de prodigios contemporáneo y rival de Jesucristo, es otro personaje al que la tradición atribuye el tipo de magia sexual que actualmente asociamos a ciertas sectas gnósticas. Las historias sobre él que circulaban en la Alta Edad Media decían que era capaz de volar, de invocar a perros daimónicos para poner en fuga a los apóstoles y de volverse invisible. Fuera de la jurisdicción bíblica también destacan las figuras de Zoroastro o Zaratustra, el fundador del mazdeísmo, y Hermes Trismegisto, identificado alternativamente como un dios griego, Hermes, un dios egipcio, Tot y un sabio helenístico, precursor indiscutible del Corpus Hermeticum. Además de todo lo anterior, incontables papiros, obra de magos anónimos de los primeros siglos de nuestra era, que se encontraban en gran cantidad en la mítica biblioteca de Alejandría. Naturalmente, casi todo se perdió en los fuegos encendidos por la religión cristiana, dejando el campo libre para la aparición de los grimorios, tal y como los conocemos. Si te gustó mi contenido, no te pierdas la oportunidad de suscribirte y activar la campana. Como también te dejo la siguiente lista, donde encontrarás toda la historia de los distintos ángeles y demonios que se han visto en este canal.